Bienvenidos, acá estamos en el Laboratorio 45 en el campus Julio León Prado de la Universidad Privada Boliviana. Hemos tenido el gusto de tener una proyección para nuestros estudiantes de uno de los documentales más provocadores del último tiempo en el cine boliviano, que es La Virginia de los Bolivianos, y tenemos el gusto de estar junto a su director, Juan Cristóbal Ríos Vialand, que muchos deben recordar a Juan Cristóbal, ya sea como cortometrajista o también, sobre todo, como guionista de dos películas que también tuvieron una enorme repercusión. Una, Quien mató a la Llamita Blanca, la primera película en la que escribió un guión para un largometraje, y Norte Estrecho, esta película internacional que muchos la hemos podido ver sí en el cine, pero también en plataformas de streaming como HBO. Eh, Mi querido Juan Cristóbal, bienvenido al OPB, gracias por acompañarnos y gracias por este encuentro con nuestros estudiantes. No, gracias a ti, Andrés, por la buena onda y un placer compartir con los estudiantes y en especial con David Antonio, que es uno de los colaboradores más queridos y más talentosos con los que he trabajado, ¿no? Que es docente aquí de la universidad. Sí, exactamente, ha sido un gusto también poder hablar del proceso creativo y del proceso colaborativo de construcción de este documental, justamente con uno de nuestros profes, que es David Antonio, uno de los editores y montajistas más conocidos de Cochabamba y que tiene un trabajo que habla por sí solo. Mi querido Juan Cristóbal, evidentemente La Virginia de los Bolivianos es un documental que gira en torno a la comunidad boliviana en Virginia, que como sabemos es la comunidad más importante de bolivianos en Estados Unidos. Y justamente quienes te conocemos lo sabemos, pero creo que parte de este documental nace de una experiencia personal. Quizás puedes contarle al público cómo llegas a este documental y evidentemente cómo comienzas a tratar un tema tan complejo como la migración boliviana en los Estados Unidos. Bueno, yo en el 2012 tuve que emigrar a Estados Unidos porque tenía la residencia americana, ¿no? Y la residencia americana es como un arma de doble filo porque tienes que vivir sí o sí en Estados Unidos para poder conservarla, ¿no? Entonces tenía que estar 5 años seguidos para poder conseguir la ciudadanía y ahí volver a Bolivia a vivir, porque a mí me interesa vivir en Bolivia o en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, me di cuenta que nunca se había hecho un documental coral sobre la cuestión migratoria. Y ahí, justamente en un ejercicio etnográfico, se me ocurrió entrevistar a bolivianos que tuviera al frente y ahí tuve justamente el gran hallazgo de Mama Julia, ¿no? Doña Julia García, que es justamente uno de los personajes favoritos también de David Antonio. Y yo la conocí en el Comité Pro Bolivia, que es una de las asociaciones más importantes del folclore boliviano en Virginia. Y le hice una entrevista bastante aburrida, digamos, ¿no? Típica de documental de cabezas parlantes, ¿no? Que me hablaba y demás. Pero dijo algo que realmente a mí fue un detonante azaroso que hizo parte del guión, ¿no? Que fue, tienes que conocer Taratatown. ¿Qué es eso, Taratatown? Estás haciendo un documental de Virginia y no conoces Taratatown. Y ahí es cuando justo se me ocurrió jugar con lo surreal, ¿no? Jugar con lo surreal o con el realismo mágico, como tú quieras. Y a mí me encantan todo lo que son máscaras, ¿no? Me alucina y dije, ¿qué tal si nos hace un tour por la Virginia de los bolivianos, ¿no? Y justamente un sábado que estaba lloviendo, me acuerdo, me dijo, ok, vamos, voy a estar con la máscara, manejo un poquito con la máscara, y me dijo, esto es Taratatown, esto es la casa de don Ezequiel Rojas, esta es la iglesia de San José, que es la primera iglesia donde estaban los bolivianos, y luego, poco a poco, Salvi Fuentes, que es uno de los directores de fotografía, que trabajó con Martín Bullock en Los Viejos, me dijo, tienes que hablar de la cuestión laboral, ¿no? Porque obviamente gran parte de los migrantes eh, son cochabambinos y casi el 80% trabajan en construcción, entonces es bueno entrevistarlos a ellos. Y ahí me vinieron personajes como Walter Bullaín, que fue justamente el que hablaba de la picardía boliviana, y fue un documental más que todo maximalista, ¿no? O sea, eso también me pasó en La Llamita Blanca, que tenía mucho el maximalismo, ¿no? Mucho de todo, ¿no? Danzas,
hablar de diferentes temas, de la cuestión religiosa, de la cuestión gastronómica, cultural. Y ahí todo personaje era potencial personaje, ¿no? Y ahí se me fueron ocurriendo algunas escenas surreales, como la del parque mágico, digamos, o la de Trump, o lo del moreno que se enfrenta simbólicamente a Donald Trump, y a mi abuelita, ¿no? Que era un personaje que visitaba todos los fines de semana, que era la nostalgia hecha carne, ¿no? Justamente porque estaba entrando al final de sus días y justamente era importante su homenaje, su testimonio, ¿no? Entonces, fue un proceso etnográfico de una forma espontánea que poco a poco se fue dando, ¿no? A nivel de estructura narrativa, quizás lo más tentador a la hora de hacer un documental es identificar un personaje, un puñado pequeño de personajes, o que el mismo documentalista sea el protagonista. Tú optas por algo que es mucho más difícil, que es tener una película, como tú bien lo decías, muy coral. O sea, estás hablando de, ahorita nos has mencionado un par de personajes, pero en realidad hay muchísimos personajes en la película. ¿Cómo has logrado estructurar eso para que el documental no sea una hidra, un monstruo con mil cabezas, digamos? ¿Tú cómo logras mantener este hilo narrativo con Bueno, tantos justamente personajes? con David, el montajista, gran docente del UPB, perdón que sea tan cholulo, él me dijo, gran personaje acá es Julia García, ¿no? Incluso podríamos hacer un documental solo con ella. Entonces, si se dan cuenta, ella es el hilo conductor, ¿no? Porque es la que está en todas, prácticamente todas las secuencias, ¿no? Y me di cuenta que algunos personajes tenían que ser personajes secundarios y no estar todo el tiempo, como mi abuela, por ejemplo, ¿no? O que cada uno corresponda a un segmento específico, como el segmento de los constructores, por ejemplo, ¿no? Donde estaba Walter, donde estaba también algunos compañeros constructores que van a la iglesia de Santa María. Entonces lo dividí como que en segmentos y esa fue la forma, de una forma de estructural, ¿no? Hacerlo como que por episodios, ¿no? Quizá como, y eso justamente lo conversábamos hace un ratito fuera de cámaras con Luis Brun, que está en los controles y con todo que hacemos Un con saludo a Luchito, gran valor. al gran Lucho Brun. Justamente lo comentábamos que igual podría funcionar como una suerte de serie, ¿no es cierto? De serie documental. Sí, justamente yo cuando volví a presentar el documental a Virginia, pasó algo que me he dado cuenta de algunas cosas que no estaban, por ejemplo, en el documental. Por ejemplo, conocí un personaje que era doctor acá y ejercía como doctora clandestinamente, o bueno, irregularmente en Estados Unidos. O conocí y me maravillé, por ejemplo, con las famosas kermeses, ¿no? Como una kermés de bolivianos es algo completamente caótico, donde se vende chicharrón, silpancho, cerveza, y donde a cada rato dicen, por favor, mueva su auto, y solamente un plano secuencia de una kermés ya sería un, un, un capítulo de una serie. Yo quisiera realmente eh, dar como que los puntos estructurales para una serie y ser como que, digamos, el productor ejecutivo y trabajar desde afuera y que otros se encarguen, ¿no? Pero no hay quien y la verdad que volver a hacer esto es muy difícil, ¿no? Pero sí, hay bastante material y se podría tranquilamente hacer una serie en Netflix, ¿no? Igual, y eso lo comentabas también con los estudiantes, que tienes muchísimo material descartado, que no han Sí. estado en este corte. ¿Tú crees que con todos esos retales, esas obras, se podría hacer algo más? O sea, ¿crees que hay más historias que se podrían contar? Eso yo creo que podría ser un trabajo que se podría hacer, pero la cuestión es el tiempo. Yo, digamos, podría hacerlo. El problema es que como editor yo soy demasiado ansioso, sufro de ansiedad crónica, entonces no tendría la paciencia de estructurar todo, ver todo. Lo que sí tal vez sería bien interesante es más adelante lanzar así de manera gratuita al YouTube ciertas conversaciones y demás, porque hay demasiado material, ¿no? Hay demasiado material y, por ejemplo, había una escena, una parte de uno de los constructores, uno de Bigotitos que es Camba, que decía, yo conocí a una persona que andaba presumiendo en Santa Cruz que tenía la repega, que era millonario en Virginia, y yo lo vi trabajando donde yo trabajaba en el mismo restaurante, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas, esas primeras anécdotas, yo creo que se podrían hacer, pero es una cuestión más
producción que no lo permite, digamos, ¿no? Me imagino, me imagino. Y evidentemente el trabajo de seleccionar evidentemente ha sido un trabajo que has logrado en colaboración con alguien como David, que te podía ir ayudando a ordenar todas esas grandes ideas o grandes frases que Sí, podían salir de los guiones. yo tenía claro cómo tenía que comenzar el documental, cuáles tenían que ser los grandes momentos dramáticos, digamos, ¿no? Eso estaba claro. Lo que sí era en el macro, lo tenía todo bien pensado, pero en el detalle, en la minuciosidad, la verdad es que me da mucha flojera, ¿no? Entonces, David justamente le dio ese toque minucioso, detallista, en el cual utilizó un montón de material de apoyo. Y luego, justamente, el proceso de trabajar con David fue lo que dije de alguna forma, que se presentaron lo que denomino las bendecidas desobediencias o malentendidos bendecidos por una parte. Porque, por ejemplo, los que han visto el documental, hay una parte donde un moreno se enfrenta simbólicamente a Donald Trump en su hotel. Y justamente yo quería que en mi idea inicial era que él agarre y le había hecho hacer una voz en off al personaje que hace de Morena, en el cual hablaba mal de Trump. Y lo que hizo David es justamente poner varias voces de varios personajes que hablaban justamente de lo que significaba para ellos migrar y estar en Estados Unidos, lo cual hizo de alguna forma que cobra un sentido muchísimo más relevante, ¿no? O en el caso de Jared Andrade, que justamente ella se encargó de dar el poema que evitó que deporten a su papá, y yo la idea que tenía era que el poema se recite en dos partes, ¿no? En el momento del evento grande en el cual ella recitó su poema, que fue un evento con varios, una institución que ayudaba a varios migrantes, y en la intimidad de un restaurante clandestino boliviano, el lugar donde estaba comiendo chicharrón, y la idea era que el poema vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga, y David con esta bendecida desobediencia, lo que hizo fue que en las escenas donde ella estaba comiendo chicharrón, se trabaje el making of del poema, cómo es que se le ocurrió hacer el poema, y con un montaje paralelo del momento en el cual decía el poema, ¿no? Que justamente era trabajar entre el pasado y el futuro de alguna forma, ¿no? Lo cual era pues una concepción de montaje alucinante, ¿no? Tú a lo largo de tu carrera te has destacado por escribir los guiones y Sí, escribir parlamentos. En sí. el trabajo documental es como que el guionista obviamente escribe el documental, pero no puede escribir los parlamentos. ¿Cómo funciona para alguien que suele escribir parlamentos no tener control sobre los parlamentos? Ahí es buscar lo que sea lo más interesante, lo más relevante, lo más... A mí me encanta la irreverencia, los que me conocen saben que soy full irreverente, entonces encontrar esas cositas que te la... Porque el boliviano de clase popular, aunque eso suena bastante eh, peyorativo de alguna forma de cómo lo veas, es de por sí bastante uh, extrovertido, irreverente, ¿no? Entonces, fueron como que yo llamo el azar bresoniano, ¿no? Que son cosas que se te presentan que no les esperabas, pero estaban ahí. Como Walter Boyen que te decía, pucha, aquí quién es pues quién es pues plomero y demás. Yo le meto nomás hasta que se dé cuenta el capataz, ya has ganado tu plata, ¿no? Entonces era como que un momento así jocoso que yo no lo había escrito, pero es algo que yo pienso, digamos, ¿no? Entonces, es algo que yo hubiera dicho, pero alguien ya lo ha dicho, ¿no? O como cuando Marcelo Guardia dice, el boliviano baila y sufre, es como que, wow, entonces, era buscar esas cositas que te daban los personajes, porque aquí hay una gran disyuntiva entre el documental y la ficción, ¿no? Eh, Muchas veces en la ficción, y es lo que decía Bresson también, el actor parece, no es, mientras que en el documental el personaje es. Entonces, y por eso, digamos, en películas de Hollywood, como digamos Made in Manhattan, ni te la crees que Jennifer Lopez sea una empleada, digamos, ¿no? O incluso tenía ese conflicto con Monsters Ball, que Charlize Theron, que era una mujer así súper hegemónica, haga de una asesina en serie bastante fea, digamos, ¿no? Entonces, la realidad es la realidad, del personaje del documental es, entre comillas, real, y te muestra lo que tú quieres mostrar también de ese personaje, ¿no?
En todo el documental prácticamente no se escucha tu voz. Se escucha en momentos muy puntuales, muy potentes. No, no, es que me parece interesante porque, digamos, normalmente tu voz es bien presente en tus otras obras. ¿Por qué en este documental has optado, básicamente, porque que recuerdes solamente en la secuencia en la que hablas con tu abuela, es el único momento en el que se escucha tu voz? Bueno, justamente lo que pasa es que yo soy una persona demasiado abrumadora, ¿no? Entonces, si hubiera sido un personaje más, hubiera sido bastante agobiante y por mí, por características físicas, sí, una especie de pseudo Michael Moore paseño, ahora sí como que estéticamente hasta feo, ¿no? Y bueno, pues no, una justamente observaciones que me dio nuestro gran amigo Sergio de la Cerda, que me decía, corta tu voz, es molestosa, los interrumpes, matas la magia, y era como que sí, pues, ¿no? Y a veces era como que me gustaba escuchar mi voz, pero otras veces en general era como que dejar que ellos hablen, ¿no? Porque es su historia, ¿no? Porque ahí también volvemos a otra contradicción bastante interesante que yo en lo personal no me gusta Estados Unidos, o sea, no me gusta Virginia, pero trato con personajes que piensan completamente diferente a mí. Entonces tratar de ponerme yo como personaje o un personaje constante sería hasta éticamente incorrecto, ¿no? Justamente ahí hablas de una contradicción que es latente en el documental. Por un lado, estos personajes añoran, extrañan, quieren reconstruir Bolivia, pero al mismo tiempo están encontrando su espacio también en Virginia. O sea, es esta cuestión de la extranjería y la propiedad del espacio al mismo tiempo. Sí, justamente es lo que yo quería proponer, ¿no? Que se da como un espacio, y eso lo he repetido mil veces, se da como un espacio autónomo, ¿no? O sea, la Virginia de los bolivianos no solamente es una cuestión, no es solamente una cuestión mental, sino también es una cuestión geográfica, ¿no? Y justamente el trabajo que hizo Davicho en los mapas fue genial, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la Virginia de los bolivianos son dos avenidas grandes, ¿no? Una que es la Columbia Pike, que se muestra justamente en los mapas, y otra es la Glebe Road y la Ruta 50, ¿no? Ahí está, digamos, la diáspora de la bolivianidad, digamos, ¿no? Entonces, justamente uno tranquilamente, si transcurre esos lugares, ya se crea una especie de estado autónomo, ¿no? Porque ponte a pensar, un boliviano que trabaja en construcción, se trabaja a las 5 de la mañana, va a trabajar con bolivianos, con latinoamericanos, después se va a tomar sus chelas al Pike Pizza o qué sé yo, al Luz Meris y come su chicharrón y luego tiene ensayo con su diablado, con su morenada. Entonces, ya se trata de un estado autónomo en el cual de alguna forma hasta se logra no eliminar, pero por lo menos disipar un poquito la nostalgia de volver. Claro que en los momentos de mayor desesperación, especialmente cuando mueren seres queridos, uno como que se da cuenta que quiere volver, ¿no? Entonces yo creo que hay un estado autónomo en el cual uno cae también, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando venían bolivianos a visitarme a Virginia, los llevaba a comer silpancho, como un orgullo, mirá, tenemos silpancho en Virginia, hermano, esto es como Cochabamba. Y me decían, pero oye, no he venido miles de kilómetros para comer silpancho, ¿no? Yo a comer comida del mar y demás, pero ya como que te acostumbras, ¿no? Porque hay esa bolivianidad, ¿no? Yo me acuerdo, yo iba a un café boliviano que se llama el Café Sazón, que también es bastante amigable para gringos, y como yo me quedaba horas, porque vivía en un cuarto, me quedaba horas ahí escribiendo o pensando los rodajes, y como no tenía mucha plata, me pedí un plato y un vaso de agua. Y lo que hacían era, como veían que siempre tomaba un vaso de agua, cada rato pedía agua, realmente venían, me traían un botellón de agua para que no moleste, digamos. Entonces, y era como que era parte de mí ese restaurante. Entonces, se nota que esa bolivianidad es bien fuerte, ¿no? Que es cotidiana, que de alguna forma te permite resistir, aunque la palabra resistencia a veces es un poco mal usada, pero es como que la vida gringa, que es justamente extremadamente productiva, extremadamente alienante, por unos momentos se vuelve como que festiva y familiar, ¿no?
Este es un documental que tiene un proceso de rodaje largo, ¿no es cierto? Has comenzado a rodar en un cierto momento y evidentemente las últimas tomas del rodaje son hace relativamente poco. Y eso hace que el documental tenga una estética también como fragmentaria, como la que tiene un álbum de fotos. Como ves, las fotos antiguas tienen Sí, una sí, sí. estética y una estética. ¿Cómo has trabajado con esa estética? ¿Cómo has logrado unificar esa cuestión de tener una imagen más granulada, más desgastada y con una imagen mucho más pulcra y... Bueno, eso justamente ha sido un trabajo de edición, ¿no? Por ejemplo, veo, digamos, escenas de, hay una niñita que baila Tinkus, que es una rubiecita que ahora tiene pues 15 años, ¿no? Me imagino que ya está en su adolescencia. Entonces, justamente, fue justamente lo que pusimos al principio, ¿no? Este documental se hizo a lo largo de 12 años y justamente era como para que se den cuenta los que están allá que justamente ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y eso, digamos, no quiero hacerme al que da sermones ni demás, pero hay un ejercicio de la constancia muy fuerte de mi parte, ¿no? La parte positiva de ser obsesivo es que cuando esa obsesión es bien canalizada, se transforma en persistencia y eso hace que uno siga, ¿no? Entonces, pese a las dificultades, porque para empezar sufro de ansiedad crónica, ¿no? Primero. Segundo, no sabía manejar. Y no saber manejar en Estados Unidos es como ser inválido, ¿no? Entonces, filmaba todos los fines de semana, me iba en bus, ¿no? A veces me daban un ride y yo me acuerdo, debía de la cámara y me decían, ¿cuándo me vas a pagar? 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 Así como el señor Barriga me cobraba, ¿no? Y hermano, pero es que hay que hacer una kermés así. Y puta, lo estoy haciendo solo y demás. Pero agarras, tienes los números y llamas pues a todos los que para hacer una kermés de recaudaciones. Agarrar, llamar y buscar. Bueno, pues, entonces, mientras tomaba el bus, agarraba y llamaba, hola, soy Juan Cristóbal Ríos, de los Vigilados Bolivianos, queremos ver si quiere participar en la kermés y bla, 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 bla. Y era un ejercicio de persistencia, ¿no? Entonces, y eso de alguna forma te permite valorar Bolivia por lo fácil que es producir en Bolivia. Por ejemplo, la escena del parque mágico, que hicimos con más de 50 niños, un plano secuencia que es un homenaje a San Ginés y a Valdivia en sus buenos tiempos. Nos tomó 3 meses de preproducción para pedir el permiso del parque, para coordinar con todos los niños. Mientras que la escena final, esa justamente donde ve el micro por el Valle Alto, se la preprodujo en 2 días, ¿no? Fue a buscar a un doncito que por favor nos preste su micro, le pagamos 100 pesos y pedir a unos bailarines de Tinku y Diablada que por favor estén en la escena. Y era como que wow, o sea, o filmar a los académicos, así como es Marcelo, como es Leo, era muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, eso de alguna forma te permitía valorar, ¿no? Lo fácil que es en Bolivia producir en contraposición a Estados Unidos, ¿no? Ese es un punto el que ya estabas tocando que es bien interesante. O sea, a pesar de que es un documental y que es una no ficción, hay ciertos momentos que están muy orquestados, que están como muy coreografiados por Ya. ti. ¿Cuál es la función que cumplen en una pieza como esta? Ahí está, ya que a ti te encanta tanto teorizar y eres bastante eh, académico en esto, y yo trabajo que creo que fue Miguel Valverde que lo dijo cuando dijo a Irampu, que es la ficción de lo real, ¿no? O sea, estoy ficcionalizando ciertas escenas, pero que tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, doña Julia García nunca va a manejar su auto con una máscara de toba, o sea, eso es imposible, pero sí ha bailado toba, ¿no? Entonces, los niños en el parque, que quería que fueran como niños comunes y corrientes que estén jugando y no estén bailando, que sería lo más básico, quería que justamente estén como niños con sus trajes folclóricos jugando. Y ahí simplemente los que hacen de diablo, los niños que hacen de diablos o los que hacen de morenos, bailan morenada, bailan en sus fraternidades, pero obviamente nunca han estado en un parque filmándolos 5 veces lo mismo, teniendo que repetir otra vez la escena, pero es como que es real porque son esos personajes, pero lo que está ficcionalizado a través de la metáfora es el espacio, ¿no? Buenísimo. Y el espacio quizás es uno de los grandes personajes de la película. O sea, Sí, justamente. por un lado hay obviamente Virginia, pero también está Arbieto.
¿no es Claro, cierto? Y también hay otras secuencias de referencia de otros espacios como Tarata, como sí. Cochabamba y qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo trabajas al espacio para que sea un personaje? Bueno, justamente yo en mis clases de documental siempre trabajo que un documental es la relación simbiótica entre el personaje y su espacio, ¿no? Porque la gran crítica que yo hago a los documentales de cabezas parlantes de Netflix es que todo es sentado, dando su testimonio y tomas en dron, digamos, ¿no? Es como que así hacen los documentales. Pero el personaje se mueve, ¿no? Y me acuerdo que Freddy Fuentes me mostró un documental que se llamaba Santiago, que era justamente un mayordomo que recordaba a su patrón, ¿no? Y estaba en su espacio. Entonces es muy importante que estén en su espacio y que se muevan dentro de su espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que hablas del método don Florentino, la idea era mostrar el espacio vacío, porque lo más fácil hubiera sido filmarlo ahí cuando tenía una kermés y que hay un montón de sonido que después hay que limpiar, pero era como que esa contradicción, ¿no? Porque don Florentino, el que ese era el dirigente de las ligas, eh, las ligas de Arbieto, estaba en el espacio de Arbieto Acres, un espacio que era un espacio comunitario, pero también era su espacio, ¿no? Entonces había ahí una lucha entre lo individual versus lo colectivo, ¿no? Porque sí, obviamente es un espacio en Estados Unidos y demás, pero es un espacio que le pertenece a toda una liga de jugadores de fútbol en Estados Unidos de Arbieto, ¿no? Entonces era como que es su espacio, él está gozando como un niño, está pateando la pelota, está mostrando con orgullo, está tomando su cerveza, pero es su espacio como personaje individual y también es el espacio comunitario. Entonces era como que jugar entre estas dos fuerzas, ¿no? Lo individual versus lo colectivo, ¿no? Que es algo que a mí me obsesiona mucho. Y otro espacio, por ejemplo, como los restaurantes, ¿no? Como el Pike Pizza o como, digamos, el Parque Mágico, que en el Parque Mágico justamente, los campos de ver el documental, trata de justamente una metáfora, ¿no? O sea, yo trabajaba cuidando niños y cuidar niños después del colegio es un trabajo en el cual eres Foucault, ¿no? Vigilar y castigar, ¿no? Entonces tienes que cuidar y evitar que se maten o se golpeen entre ellos. Y había ese parque donde yo trabajaba y me daba vueltas y vueltas y vueltas. Mira, ¿qué está haciendo este Mr. Chris? ¿Por qué da vueltas y vueltas? Imaginando cómo iba a ser, ¿no? Y es como que el espacio que es muy gringo, un parque muy gringo, porque no hay un parque así en Bolivia, pero que se muestre, digamos, la doble bendición que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Porque los niños, y es lo que dice un poquito el poema en quechua, inglés y español, que es un tratamiento lingüístico bien interesante que hicimos con Julia García y Cecilia Romero, eh, son, están con sus trajes folclóricos, están en comunidad, pero también son personas que algunas son como niños que van a tener los valores individualistas de la cultura gringa. Es por eso que en este documental, y nadie se da cuenta, o no algún crítico se ha dado cuenta, y por eso es importante decirlo, hay momentos en el cual se ve a los niños jugando y hay momentos bien individuales, ¿no? Donde hay hasta primeros planos, ¿no? Que era como que el primer plano, individualidad, el plano general, colectividad, ¿no? Entonces era como la colectividad como algo que representa a lo boliviano y la individualidad que justamente representa lo individual del deber ser gringo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, o el mismo metro, digamos, ¿no? Que era como que me gustaba mucho buscar código, me gustaba mucho buscar códigos andinocéntricos, folclóricos en Estados Unidos y buscar códigos gringocéntricos en Bolivia, ¿no? Por eso es a propósito que todos los números musicales se ve a Spider-Man en Quillacoyo, se ve a los Minions en Quillacoyo, se ve, qué sé yo, Coca-Cola en Tarata y se ve una Huipala en Estados Unidos, ¿no? Era como que esa contradicción, ¿no? De que tenemos códigos gringos en Bolivia y tenemos códigos andinocéntricos y folclóricos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso se lo ha trabajado, ¿no? Y qué bien que me haces esa pregunta porque quería explicar lo del parque mágico muchas veces y Genial. ¿Con qué se siente más cómodo Juan Cristóbal Ríos? ¿Trabajando con una película en la que tiene total control del guión o como en esta película en la que el guión se va construyendo a partir de lo que encuentre? bueno, yo he aprendido a la mala porque en La Llamita Blanca yo no me llevaba bien con el director, no me cae Rodrigo Bello, lo digo públicamente,
Y la verdad era que yo no debía haber estado en el rodaje, ¿no? Porque era como que, no sé si has visto la primera escena de Adaptation, El ladrón de orquídeas, donde estaban ahí filmando y decían, ese señor que está ahí, salga de la toma, y era como que el guionista, ¿no? Y era como que estaba ahí molestando, ¿no? Claro que en Norte Estrecho también hice el casting, pero eso hacía que trate de hacer las cosas por detrás, ¿no? Y ahora he decidido, digamos, que mi trabajo de guionista por encargo, yo voy a presentar el guión y punto, ¿no? O sea, listo, otra cosa mariposa. Pero es un proceso que, digamos, me ha costado, ¿no? Porque al fin y al cabo, hay una cosa que decía Edward Norton que es bastante interesante, que es, lo más lindo del cine es que es un arte colectivo y lo más feo del cine es que es un arte colectivo, ¿no? Entonces, lidiar con grupos, con personas es a veces muy complicado, pero a veces muy colaborativo, ¿no? Es por eso que yo tengo, digamos, personas con las que voy a trabajar siempre, el David Antonio, el Andrés Ligerón, que sé yo, Sergio Fernández, que es mi productor ahora en una película que estamos haciendo, porque me aguantan, ¿no? Porque soy bien jodido y ya tengo como que mi pequeña familia audiovisual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, Ahora lo que me pasa, digamos, que cada vez que escribo un guión, yo tengo la obsesión de visualizarlo todo como director, ¿no? Entonces, incluso cuando escribo, digo, este es un plano, un primer plano, un plano general, pero eso no es porque después tenga que dirigirlo, sino que como director ya quiero como que visualizarlo para que me entretenga más mientras lo escribo, ¿no? Entonces, sí, digamos, puedo tener incluso hasta imaginarme personajes en el guión, pero ya tengo clara que si el director, porque tengo ahorita muchos trabajos por encargo que no puedo decir, si quieren personar un personaje, aunque nada que ver, ya, pues, problema de ellos, ¿no? Que es justamente aprender a madurar, ¿no? Buenísimo. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que esperar de Cristóbal Ríos pronto? ¿En qué proyectos tienes entre manos? Que sean confesables, por supuesto. Bueno, la verdad es que, bueno, es que estamos tratando de hacer La Llamita Blanca 2. Compramos los derechos y yo voy a dirigir la película. Sergio Fernández la va a producir. Es un guión que trabajamos en un taller justamente que se llama Desconstruyendo la Llamita Blanca, donde ya tenemos los actores, tenemos el presupuesto, lo único que falta es la plata, ¿no? Y eso es lo más jodido y lo más angustiante, ¿no? Otro proyecto que tengo es un proyecto con una comediante, bueno, que se me acaba de ocurrir viniendo ahora, ¿no? En la moto, o sea, ni siquiera Calidad Deprimida, que es justamente una historia sobre el poliamor, que es un tema que me obsesiona, no porque lo practique, aclaro, sino porque me obsesiona. También me gustaría hacer un documental sobre Lara, porque es bastante chistoso, un documental sobre la selección boliviana, un documental sobre la incorrección política y así varias cosas, ¿no? Varios proyectos. Sé lo que me enseñó, digamos, Rodrigo Bellot, aunque no me queda para nada, es que él trabajaba en 5 proyectos al mismo tiempo, ¿no? Y en el cine es así, ¿no? Porque si tienes un proyecto que va a estar 20 años, se te va a ir la vida, ¿no? Entonces es que como que se mueve el proyecto por aquí, otro proyecto sale por acá, se consolida hay que seguir con este otro, porque es la única forma, ¿no? Buenísimo. Muchos proyectos, muchas ideas y evidentemente para materializarlos ya hay una distancia, ¿no es cierto? Y justamente uno de los grandes conflictos que has tenido acá es cómo materializar las ideas. Si ahorita tuvieses un hijo que se va a dedicar al cine, que sabemos que no está en sus planes, ¿qué le recomendarías para que sus proyectos no se queden en ideas y pueda materializarlos? Yo lo que propondría es que se dedique más a la parte técnica, ¿no? Porque así va a tener trabajo asegurado, ¿no? O sea, los fotógrafos, los editores siempre van a tener trabajo en publicidad, en qué sé yo, en videoclips o en varias pelis. Entonces, que trabaje de eso de alguna forma y que poco a poco vaya viendo lo suyo, ¿no? O lo haría trabajar para mí, digamos, ¿no? Como hacen varios directores que no voy a dar nombres, ¿no? Pero la verdad es que el problema del cine es que lidias con la incertidumbre constantemente, ¿no? Pero también lidias con la libertad. Entonces es como que libertad versus incertidumbre y qué es lo que prefieres y cómo lo manejas, ¿no? Justamente he vuelto a un proceso creativo, he vuelto a una fase creativa bastante interesante porque con
tener que llevar la película, el documental a varias universidades, colegios, ciudades y demás, así como en la distribución. Ahora, gracias a Dios, la tengo a Daniela. Era prácticamente, solo era como que estaba tan abrumado con la parte de distribución que ahora, digamos, ya estoy aterrizando a una parte creativa, ¿no? Y lo que les recomiendo, digamos, porque sé que muchos changos van a ver esto, es que tengan varios proyectos en mente, ¿no? O sea, no solamente tengan uno porque se les ve la vida. Tengan uno que esté en proceso de desarrollo, otro que esté empezando el guión, otros proyectos que son por encargo, porque muchas de sus películas capaz no se hagan en su vida, ¿no? Entonces, por lo menos van a hacer otra o van a hacer otro proyecto que se va a adelantar, pero tampoco no sean como que demasiado caóticos y no terminen nada, ¿no? O sea, tengan como que metas, ¿no? O sea, yo voy a intentar buscar el financiamiento para esta peli hasta acá, y si el plan A no va, voy a poner el plan B, y si el plan B no da, C, D u F. Si hago este guión por encargo y no va nada, entonces no vuelvo a escribir hasta que me paguen, digamos. O bueno, sigo jodiendo, insistiendo, ¿no? Entonces uno tiene que tener bien claro cómo encara los proyectos y cuáles son las limitaciones y los deadlines, ¿no? Las fechas límites de cada proyecto, porque si no, se te puede ir la vida, ¿no? Y no hagan promesas, ¿no? O sea, justamente, tal vez ahora estoy hablando a la llamita blanca porque estamos en etapa de financiamiento, entonces vale la pena socializar para que alguna empresa quiera auspiciar o algún, no sé, algún mecenas. Pero el problema con el documental La Virgen de los Millones es que siempre decía el próximo mes, el próximo mes, el próximo mes. Uno de los que trabajaba conmigo decía, hermano, yo trabajo firmando bodas, me preguntan todo el tiempo qué has hecho con la plata de la kermés, piensas que les estás estafando, entonces es mejor nunca, es mejor crear sorpresas a dar sorpresas a crear expectativas, ¿no? Buenísimo. Ya para ir cerrando un poco, para que no nos alarguemos tanto, ¿qué es el cine para Juan Cristóbal Ríos? Bueno, lo que pasa es que yo, digamos, tengo una obsesión con visualizarlo todo, ¿no? O sea, mi mente está más tranquila y menos ansiosa cuando logro visualizar. Entonces yo creo que el poder visualizar y el poder de la imagen es tan fuerte que es lo que produce los sentimientos más abrumadores en el buen sentido, ¿no? Entonces yo creo que el cine es cuando el sonido y la imagen hacen el amor y el proceso del coito ya está en tu cabeza desde el inicio, ¿no? Entonces, y es lo lindo del cine también es que tiene que ver con todo, tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con la actuación, tiene que ver con el teatro, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la gastronomía, las leyes, qué sé yo, todo, ¿no? Entonces, y también es un proceso lúdico, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me reunía con David, salvo cuando no teníamos discusiones, era lo más placentero del mundo, ¿no? Era jugar justamente a crear. Y por eso mi productora se llama Ludocinea, porque el cine es el juego más grande del mundo, ¿no? Y el más caro del mundo, ¿no? Porque es un juego, ¿no? Y no hay cosa más linda que jugar, ¿no? Y si ganas plata de eso, mejor todavía. El cine como juego y el cine como acto de amor. Quiero agradecer a Juan Cristóbal por habernos acompañado. Ha sido un gusto que nuestros estudiantes puedan no solamente ver la película, sino también conversar contigo como creador y también con uno de los colaboradores fundamentales de la cinta, que es David Antonio. Mi querido Crispín, bienvenido al OPB. Gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por tu buena onda, Andrés. También un fuerte abrazo a Luchito, que está dirigiendo todo esto, a David Antonio, va a ser uno de mis grandes colaboradores. Así por contrato está que todas mis películas las tiene que editar él, si no, no las hago, ¿no? Y bueno, a toda la comunidad universitaria, a Daniela también, esta productora que nos ha hecho el contacto, a todos ellos, muchas gracias y a seguir. Muchísimas gracias. Acá desde el Laboratorio 45, en el Laboratorio de Comunicación Transmedia en la Universidad Privada Boliviana, Campus Julio León Prado, nos despedimos. Gracias a Luis Bruna en los controles y nos encontramos pronto. Muchas gracias.